Gracias. Bueno, pues hoy toca reflexionar sobre el quinto domingo ordinario. Ya estamos pisando Cuaresma, ya estamos así a la puerta. Pero bueno, hoy todavía vamos a ver lo del quinto domingo ordinario, en donde San Marcos, en el capítulo 1, del 29 al 39, pues nos relata este pasaje muy rico, y dice: curó a enfermos, a muchos enfermos de diversos males. Adelante, pero nuestro objetivo pues es comprender que la misión de Jesús es la nuestra y puede resumirse en 3 palabras: servir, orar y evangelizar. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Adelante, Ver. Después que ellos salieron de la sinagoga, Jesús con Santiago y Juan fueron a la casa de Simón y Andrés. La suegra Claudia. No se escucha, Berito. Sí, Claudia, no te escuchamos. Checa no tu sé, micro. ya, no sé por qué. Ok, ¿desde dónde? Desde el inicio. Oh, bueno, ¿le regresas para leer el objetivo entonces? No, el lector. El lector. Ah, desde aquí, ok. Bueno, aquí empieza el Evangelio. Después que ellos salieron de la sinagoga, Jesús con Santiago y Juan fueron a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y de inmediato le hablan de ella. Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Entonces se le quitó la fiebre y ella se puso a servirles. Al atardecer, al ponerse el sol, le llevaban todos los enfermos y endemoniados, y la ciudad entera se reunía junto a la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar, porque sabían quién era Él. Muy de madrugada, cuando aún no amanecía, Jesús se levantó, salió, se fue a un lugar aparte y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros comenzaron a buscarlo. Al encontrarlo, le dijeron: todos andan buscándote. Pero él les contestó: vamos a otra parte, a los poblados vecinos, para predicar también allí, porque a esto he venido. Y por toda Galilea fue predicando en las sinagogas de ellos y expulsando a los demonios. La que sigue, Berito. Bueno, saben, ahorita me gustaría hacer la oración introductoria y nos regresamos a... Lo que pasa es que sí está un poco largo el Evangelio, entonces me gustaría irlo reflexionando, viendo la diapositiva del Evangelio y ahí junto la introducción ya con la meditación para hacerlo un poco más ágil. Y la oración introductoria dice: Señor Jesús, derrama en nosotros tu gracia para que nos liberes de todo lo que nos separa de ti. Ven, Señor, y hoy nuevamente danos salud de cuerpo y alma. Llénanos de tu presencia y haz que encontremos en ti la plenitud de nuestra vida. Que así sea. Nos regresamos al Evangelio, por favor, Berito. Ahí está bien. Muchas gracias. Bueno, pues solamente recordando que nuestro objetivo es, al reflexionar este Evangelio, es que nosotros tenemos o continuamos la misma misión que Jesús, que es la de servir, orar y evangelizar. Y aquí lo podemos encontrar las 3 cosas. Por ejemplo, recordemos que aquí cuando dice que Jesús se acerca a la suegra de Simón, acuérdense que a Jesús se le veía como el maestro. En algunos pasajes escuchamos que le dicen rabí, ¿verdad? Que es maestro. Los maestros o los rabinos de aquel tiempo, pues era indigno acercarse a una mujer y tomarla de la mano para levantarla, pues
mucho menos, era impensable. Y sobre todo, no se iban a dejar servir por una mujer, ¿verdad? Entonces aquí, como Jesús quiebra o rompe esas reglas y se acerca a la mujer, le da la mano y la sirve. ¿Cómo la sirve? Pues cuidándola, curándola, y permite después que ella, una vez que se le quita la fiebre, le sirva, ¿verdad? Aquí vemos que Jesús rompe los moldes totalmente. ¿Para qué? Pues para darle, para muchas cosas, ¿verdad? Pero una de las cosas es darle dignidad al servicio, porque en ese tiempo el servicio era algo indigno, lo hacían los esclavos, ¿verdad? Y entonces aquí Jesús reivindica el servicio y más bien lo pone el servicio como una emanación del amor, como una fuente del amor. Jesús nos quiere enseñar y decir que el que sirve lo hace por amor al prójimo, por lo tanto, por amor a Dios, ¿verdad? Y nos los da aquí en este ejemplo. El servicio, sabemos que Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. También nos lo muestra aquí, ¿verdad? Cómo es que se acerca a la mujer y la cura. Aquí vemos que la cura a la mujer, pero no nada más físicamente, no solo le quitó la fiebre, sino que también le dio esa dignidad. Acuérdense que en ese tiempo las mujeres eran relegadas y no tenían el valor, ¿verdad? Igual que los niños. Entonces aquí con ese gesto que tuvo Jesús, pues la dignifica, ¿verdad? También a ella. Y entonces, pues imagínense ustedes cómo habrá sentido la suegra de Simón. Se siente curada físicamente y espiritualmente, ¿verdad? Porque este gesto amoroso y misericordioso de Jesús. Entonces, ella, pues con ese gusto, con ese agradecimiento, se levanta y cómo se lo agradece, pues sirviéndole, ¿verdad? Entonces, vemos ese gran gesto, eso que pasó ahí en esos momentos, como cuánto significa este momentito, ¿verdad? Entonces, aquí lo que nos quiere dar a entender es que Jesús vino a curarnos porque la suegra de Simón representa a la humanidad. Todos nosotros estamos representados en la suegra de Simón. Jesús vino a darnos salud integral, de forma íntegra. Nosotros como seres humanos somos cuerpo. Se escucha mucho. ¿Me ayudas, Berito, con el micrófono? Les decía, nosotros como seres humanos somos cuerpo y alma. Entonces, Jesús vino a salvarnos, a liberarnos de los pecados, dándonos salud de cuerpo y alma, porque Él nos quiere felices. Entonces, vino a liberarnos de eso, ¿verdad? Porque sabemos que cuando nos sentimos mal físicamente, se refleja en nuestro espíritu. Y cuando traemos un mal espiritual, se refleja también en lo físico. Entonces somos una unidad y Jesús viene a curarnos de forma integral. Claro que también hay que tener presente que cuando una enfermedad la tenemos y vivimos con ella, pues si la vivimos con Jesús, si la vivimos de la mano de Jesús, lo vamos a vivir de forma diferente porque también, porque estamos sanos del alma, ¿verdad? Y vamos a saber que esos malestares o estos padecimientos se los vamos a ofrecer para su gloria, ¿verdad? Entonces, es muy diferente, ¿verdad? Vivirlo con Jesús que sin Jesús. Entonces, ahora, aquí ya vimos lo que es el servir, el orar. Aquí nos dice que muy de madrugada, cuando aún no amanecía, Jesús se levantó y salió, se fue aparte. Aquí les está enseñando a los discípulos el orar, ¿verdad? Cómo hay que retirarse, buscar el silencio para orar al Padre, para buscar fuerza, para buscar y alimentarnos de su palabra, de su amor. Y aquí también hay otra forma de orar
que es cuando los discípulos le hablan a Jesús y le dicen que la suegra de Simón está en cama con fiebre. Esa es una forma de orar. Entonces, nosotros vamos a avisarle a Jesús de aquellos enfermos, de aquellos males, de aquellos padecimientos que queremos que ayude a otras personas, que me ayude a mí. Ese avisarle a Jesús es ese orar, ¿verdad? Pero también muy importante hacer la oración como Jesús. Hay que buscar momentos de silencio, de apartarnos para entrar en esa comunicación todavía más íntima con Dios y escucharlo en la oración, que es lo que necesita, qué debemos de hacer, para dónde y demás. Pero ese diálogo íntimo, aquí están las formas de oración, ¿verdad? Y pues si vemos en todos los evangelios, siempre nos comentan o nos narran de que Jesús se retira a orar. Y entonces los discípulos pues les llama la atención y le preguntan, que le dicen que les enseña a orar también, y es cuando Jesús les enseña el Padre Nuestro, ¿verdad? Es esa oración por excelencia en donde viene todo lo que necesitamos realmente. Entonces aquí está el orar, ¿verdad? Orar por todos los demás. Y luego viene el evangelizar. Aquí la suegra de Pedro, cuando se levanta y le sirve, también es un signo evangelizador. Es decir, le da las gracias mediante las obras, ¿verdad? Así nosotros, Jesús ya nos liberó, ya nos agarró de la mano y nos levantó. Ahí está la cruz, ¿verdad? Donde Él murió por nosotros. Con su sangre limpió nuestros pecados. Y entonces nosotros ahora lo que nos queda es dar testimonio de ese amor, es servirle a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo le voy a servir? Pues mediante dándome a los demás, siendo yo todo para todos, ¿verdad? Esos son los signos evangelizadores. Evangelizar quiere decir que voy a dar a conocer a Dios. A veces va a tener que ser con palabras, literalmente hablar de Dios, pero la mayoría de las veces y lo que más deja al evangelizar es con nuestro testimonio, ¿verdad? Siendo buenas cristianas, viviendo en el amor de Jesús, ser comprensivas, saber perdonar, saber pedir perdón, hacer las obras de la misericordia. Eso es evangelizar también. Si nos vamos a la acción, perdón, a la de oración y contemplación, Berito, por favor. En la oración y contemplación, acuérdense que ustedes van a notar ese diálogo con Jesús, qué es lo que ustedes necesitan platicarle, qué es lo que necesitan agradecerle, qué es lo que necesitan pedirle, ¿verdad? Lo que quieran anotar, lo que les haya dicho mediante este evangelio, ¿verdad? Y podemos resumir el mensaje en una frase que dice: Él se entregó a la muerte por nosotros para salvarnos de toda maldad y limpiarnos completamente para que seamos suyos, deseosos de hacer el bien. Como les dije ahorita, Jesús ya vino a salvarnos, ya nos tomó de la mano y nos levantó en la cruz, ¿verdad? Entonces, dice aquí, para que seamos suyos, deseosos de hacer el bien. Ese hacer el bien son las obras, es la caridad. La caridad es el amor hecho obras. Esa es una forma de evangelizar, ¿verdad? La que sigue, Berito, por favor. En la acción proyección vida, dice, romper las cadenas en Cristo. Como les dije aquí, ¿verdad? No hay mal físico que no lleve consigo un mal moral, ni hay un mal espiritual que no tenga su reflejo físico. El hombre es una unidad y sujeto de liberación. No es la enfermedad ni el pecado, sino el hombre. Aquí se me viene también a la mente, si recordamos varios pasajes de la Biblia en donde nos relatan diversos milagros de curación que hace Jesús, siempre tiene que ver ahí la fe, ¿verdad? Si, por ejemplo, el centurión
que le dice que por favor sane a su soldado y le dice, pero no soy digno que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarlo, ¿verdad? A su soldado. Ahí está la fe. O por ejemplo, el ciego que le dice, si quieres, puedes curarme. Y Jesús le dijo, sí quiero. O sea, ahí está la fe. Entonces, esas curaciones que Jesús hacía es por la fe, ¿verdad? Entonces, ahí está dando la salvación, curando el cuerpo y curando el alma. Y por eso al final, perdón, se me pasó lo último del Evangelio, pero ahí está bien, Berito, en esta diapositiva. Aquí está bien, no te preocupes. Al final del Evangelio dice que Jesús se retira, se va a otro pueblo porque los apóstoles le dicen que dónde estaba, lo buscan y como él estaba orando, y le dicen los apóstoles, ¿dónde estabas? Todo el mundo te busca. Había una multitud esperándolo para que lo siguiera curando. Y Jesús les dice que no, que se vayan a seguir predicando a otros pueblos vecinos, que a eso él ha venido, ¿verdad? A extender, a llevar su palabra. ¿Por qué hace esto Jesús? Porque se da cuenta que la multitud lo busca solo para curación física, curación del cuerpo. Es como la curiosidad, la novedad, están curando, pero no le veían el sentido profundo de esa curación. Entonces Jesús dice, no, vámonos, ¿verdad? Por eso les comentaba ahorita, cómo Jesús siempre que hace una curación es por la fe de la persona que está enferma o de aquel que está pidiendo la curación del hermano, del amigo, del conocido, ¿verdad? Entonces, recuerden que los milagros son enseñanzas. Un milagro no es algo mágico, no es por así hacerlo porque sí. Siempre tiene una enseñanza, un significado, ¿verdad? La curación es revelación también, ¿verdad? Se está revelando que Dios es todopoderoso, se nos está revelando a nosotros, ¿verdad? Estábamos en la acción proyección vida, Berito, por favor. Estábamos en una antes. Ok, gracias. Entonces dice aquí que hay una urgencia nueva en nuestra vida, que es ayudar a otros que permanecen todavía tristes y medio muertos, a que descubran que Dios los ama y se pongan también de pie. Ese es también evangelizar, ¿verdad? Vamos a ayudar a otros. Podemos nosotros estar padeciendo algo muy, muy grave o muy, muy fuerte, pero si ya tenemos a Dios en nosotros, vamos a compartirlo a los demás también, porque hay otros que estarán en el mismo problema o más que nosotros. Es decir, aunque estemos, me voy a ir al extremo, aunque estemos postrados en cama, podemos ayudar mucho. Es avisarle a Jesús de todos los demás problemas que yo sé. Aquí un gran ejemplo es Santa Teresita del Niño Jesús, que es patrona de las misiones. Cuando ella jamás salió de su convento, ella no fue nunca a misiones, pero todos sus dolores, todas sus cosas, toda su enfermedad, se le ofrecía al Señor por las misiones. Entonces, es un gran valor, ¿verdad? Orar por los demás. Y claro que en la medida en que estamos, pues hay que hacer obras, ¿verdad? Y nuestra misión es evangelizar. Evangelizar es llevar la palabra de Dios al hombre para que el hombre sea responsable. Evangelizar significa también hacer todo para todos, para ganar al menos algunos, no para la iglesia, sino para Cristo, ¿verdad? La iglesia se esfuerza por mantener vivo el mensaje de Jesús y anuncia que la enfermedad, el sufrimiento y la muerte no son la esencia ni el destino del hombre que fue hecho para la vida. Como les dije al inicio, Dios nos hizo para que seamos felices, ¿verdad? Pero pues mientras estemos aquí en esta vida, es estar luchando y trabajando entre las cosas buenas, no tan buenas, entre el sufrir y el no sufrir. Pero teniendo a Dios se vive de una manera diferente esos sufrimientos. También como nos decía Conchita Cabrera, la beata,
que no desaprovechemos los padecimientos o las preocupaciones o los sufrimientos que vivimos. Se los ofrecemos a Dios y rendirán muchos frutos, ¿verdad? Espero haberme dado a entender y explicado. Claro que el domingo, cuando escuchen misa en la homilía del sacerdote, pues es otra cosa, ¿verdad? Pero al menos no vamos a estar en blanco, ¿verdad? Cuando ya escuchemos su homilía, ¿verdad? Así es. Pero bueno, aquí estoy si tienen alguna duda o comentario.